una fecha que ya no es 08, es del semestre pasado. Y vamos a colocar acá la fecha que corresponde a hoy es 10, día 10 del 09. Vamos a hacer una clase introductoria, una clase de introducción que va a tener el objetivo de un repaso de todo lo que es los conceptos estadísticos que ustedes deberían estar manejando hasta este punto de su formación por el paso que hubiesen dado en la materia de estadística 1. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia, ya les vuelvo a repetir, pueden participar de la manera que he descrito hace poco, esas tres maneras. Bien, estamos con una exposición acá donde se hace énfasis a los dos conceptos importantes de la estadística, de la aplicación, no de la estadística, sino de la aplicación de los métodos estadísticos a cualquier conjunto de datos. Estamos hablando del concepto de población y concepto de muestra. Entonces, son dos conceptos sumamente importantes porque a través de la identificación de una de ellas y donde se vaya a aplicar los métodos estadísticos, las interpretaciones de los resultados que se logren con ellos van a ser distintos de uno a otro. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el concepto de una población. Está siempre representada por una variable aleatoria X. Esta variable aleatoria X puede ser unidimensional, puede ser bidimensional o n-dimensional. O sea, puedo estar estudiando de esta población una sola característica o de a dos características o de una manera común, conjunta, más de dos características. El objetivo de estudiar una población es, como se llama, es llegar a conclusiones de comportamiento de todos los datos de esa variable. Es decir, aplicando los métodos estadísticos debemos tener la posibilidad de hacer el cálculo de valores característicos. Esos valores característicos para poblaciones son conocidas como parámetros en la terminología estadística. Se refiere al cálculo de las medias, el cálculo de la varianza, el cálculo de las distintas medidas descriptivas. Esas medidas que se van a calcular bajo el supuesto de que se pueda o se tenga acceso a la población, estos valores son únicos para esa población y para ese conjunto de datos. Si nosotros estamos con una población donde no tenemos acceso a todos los datos que se debería o genere ese experimento, entonces esos valores característicos por lo general son desconocidos. Como son únicos y en la mayoría de los casos son desconocidos, para cualquier tratamiento estadístico y para nosotros resultan ser estos valores constantes. Por eso se llaman parámetros poblacionales o constantes. Y se utilizan letras griegas para poderlos representar como referidos a una población dada. La letra griega mu es utilizada para representar la media aritmética. La letra griega sigma es utilizada para representar el desvío estándar de la variable o de la población. Y la letra alfa, griega alfa sub 3 para representar, por ejemplo, el coeficiente de asimetría
de la población. Bien, cómo se estudia el comportamiento de una población o cómo se describe ella es a través del concepto de distribuciones de probabilidad? El concepto fundamental de la estadística son distribuciones. Hemos visto en estadística 1 las distribuciones de frecuencia y distribuciones de probabilidad. Las que están asociadas a una población y dan una información genérica porque es atribuida a todos los resultados posibles del experimento, estamos hablando de las distribuciones de probabilidad siempre para asociarlas a una población. Bien, cuando no se puede acceder a una población, es decir, a todos los resultados posibles que origina en la investigación, nosotros debemos planificar un muestreo. Debemos, para tener una idea del comportamiento de la población, podemos recurrir entonces a estudiar una muestra. Al estudiar una muestra estamos hablando de una parte de la población que sea representativa de ella. ¿Sí? Una parte de la población que sea representativa de ella. Estamos hablando entonces de que para extraer una muestra representativa debemos utilizar métodos de muestreo que garanticen esa representatividad. En la teoría estadística general existen textos completos, variados en la literatura, donde hacen una presentación de distintas formas de poder obtener muestras que sean consideradas representativas de la población en función del tipo de población, en función de los datos que se dispone y todas las hipótesis que se puedan plantear sobre este conjunto. Tenemos el más sencillo, el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es el más sencillo de todos. Y es el que vamos a utilizar a lo largo del curso. Tenemos otros tipos de muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo por opinión, muestreo por... hay muestreo periódico. Entonces aquí ya va una teoría para poder, como se dice, expandir conocimientos. Si alguien quiere hacer algún trabajo sobre los tipos de muestreo que se conocen en un área específico de interés de ustedes, ya pueden estar pensando también en esto. Nosotros a lo largo del curso vamos a hablar del muestreo aleatorio, es decir, vamos a utilizar lo que se llaman muestras aleatorias. Muestras aleatorias. ¿Eh? Ahora, si nosotros disponemos de una muestra, podemos hacer todo lo que pudimos haber hecho con la población. Es decir, aplicar nuevamente la estadística descriptiva para poder encontrar los valores característicos de ese conjunto de datos o subconjunto de datos. Esos valores característicos que nosotros vamos a calcular para una muestra son distintos de los valores característicos que se hubieran calculado para la población. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muestras y son simplemente una parte y no refleja, salvo la representatividad garantizada, se va a lograr valores bastante próximos de lo esperado. Por ejemplo, aquí esos valores característicos ya no se llaman parámetros poblacionales, son parámetros muestrales o simplemente llamados estadísticas o estadígrafos. Aquí está la diferencia en la terminología, que cuando hablamos específicamente de parámetros estamos hablando relacionados con la población
Y cuando está relacionada con la muestra, hacemos uso de esta terminología de estadígrafos o estadísticas. Luego, tenemos que para los parámetros son considerados constantes y únicos, a veces desconocidos. En cambio, los estadígrafos o estadísticas son consideradas variables aleatorias. Variables aleatorias. Y para representarlas se utilizan letras griegas, o digo letras latinas, como por ejemplo una X con su barra superior nos da información acerca de la media de la muestra. Una S mayúscula con subíndice de una X mayúscula, es decir, la variable, nos da una información de la desviación estándar de dicha variable. El coeficiente de asimetría con un CA de X nos da información acerca de este concepto del coeficiente de asimetría asociado a esto. Es lo que nosotros hemos visto en estadística 1. Hemos visto primeramente distribuciones de frecuencia. Hemos supuesto que tenemos un conjunto de datos y hemos hecho la descripción de esos conjuntos de datos calculando estas medidas. Luego hemos pasado al concepto de distribuciones de probabilidad para indicar de que también se puede hacer los mismos cálculos para distribuciones de probabilidad donde se tenga conocimiento o acceso a los datos que definen una población en función de una variable. La variable que hemos estudiado siempre es variable aleatoria, por tanto, esta variable X es discreta o es continua. Entonces, si es discreta, hay modelos probabilísticos que se asocian a esa población. Si es continua, también existen otros modelos probabilísticos. Ahora, ¿qué es lo que nos toca ver? Estamos partiendo de la hipótesis de que no conocemos nada acerca de la población. Solo conocemos que existe una variable que está representada en la forma de una población que tendrá una distribución de probabilidad aproximada o igual a algún modelo particular. Muy bien. Y lo que nosotros queremos es caracterizar esa población a través de la identificación de su media aritmética o de su desviación estándar o varianza o cualquier otra medida descriptiva. Entonces, vamos a salir en esta etapa de estudiar una muestra, hacer los cálculos correspondientes respecto de los valores descriptivos de esa muestra y retornar para hacer afirmaciones acerca de los valores, de los parámetros de esta población. A ese retorno se conoce como la inferencia estadística. Ese es el objetivo de esta materia. ¿Qué hago para retornar? Tengo dos teorías importantes dentro de este retorno, que es la teoría de la estimación de parámetros y la teoría de pruebas de hipótesis que les había descrito en la clase anterior al estar presentando el programa. Esos dos capítulos son los capítulos fundamentales de este proceso. Todos esos dos capítulos están sustentadas en la teoría de probabilidades, y todo lo que es las propiedades de las variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No hay? Ingeniero, grabará la clase. Si es así, compartirá las clases en el Meet. Alexander, en la clase, no sé si he hablado la clase anterior, pero de todas maneras yo no tengo la costumbre de grabar las clases.
porque se hace mal uso de ellas. Entonces, lo que sí les voy a facilitar son las transparencias o las clases, las clases que estoy acá presentando para ustedes en formato PDF. Eso voy a depositarlos en el, ¿cómo se llama? Al Classroom. Espero que con eso quede salvada esa preocupación. Cada uno tiene que tomar nota. Para la próxima clase voy a enviar todo esto en formato PDF al Classroom. ¿Eh? Es todas estas planillas que están acá, los voy a convertir en PDF y ustedes van a poderlos imprimir y poder tener a la mano para poder resaltar, para poder complementar las notas, porque aquí están solamente algunos conceptos importantes y no todo lo que hablo. Entonces, ustedes tienen que estar como en una clase presencial, complementando con todo lo que se esté tratando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pues continuamos. Esa es la parte introductoria bajo este concepto de población y muestra. Siempre vamos a relacionar esos dos conjuntos a lo largo de todos estos 19 semanas que es el que se dedica a este semestre. Luego, esta parte de la definición, ustedes saben muy bien, pero es bueno recalcar, la estadística viene a ser una ciencia que tiene por objetivo, me pueda garantizar a través de métodos y técnicas científicas, la recopilación de información que pueda ser analizado por los métodos establecidos en esta ciencia. O sea, estamos hablando de todo lo que es la teoría de muestreo, realizar el análisis de cualquier conjunto de datos y posteriormente tener los argumentos necesarios para poder expresar una representación adecuada e interpretación de los resultados. Con esta interpretación de los resultados tenemos la opción de toma de decisiones. La toma de decisiones está directamente relacionado con ¿qué? Con las hipótesis que han generado los datos que se están estudiando. Las hipótesis son los que generan la necesidad de una experimentación, la necesidad de cómo recolectar los datos. Entonces, a esas hipótesis, con esta interpretación, se va a dar una decisión que establece de aceptar o rechazar alguna hipótesis o de aceptar o rechazar alguna afirmación acerca de la población, acerca del comportamiento de los datos en sí. Para poder hacer este análisis estadístico desde el punto de vista básico y no especializado, tenemos la estadística descriptiva. Como su nombre indica, establece métodos y técnicas para describir el comportamiento de cualquier conjunto de datos numéricos. Estamos hablando de esta etapa de calcular los valores característicos. Puedo calcular, si yo conozco toda la población, puedo calcular para toda la población. Si no conozco, es imposible de que pueda utilizar esos métodos. Por consiguiente, la única manera de tener valores aproximados es a través del análisis o estudio de una muestra. Entonces, la estadística descriptiva se aplica a todos los conjuntos de datos y cualquiera que sea ese conjunto, la interpretación va a estar relacionado con ese conjunto específico. La segunda parte de la estadística es lo que se llama la inferencia estadística o estadística inductiva. Esta es la deductiva. Deductiva porque del conjunto de datos voy deduciendo. En cambio, esta otra es la inductiva porque voy a hacer esto. Permite establecer técnicas para realizar inferencias o conjeturas sobre el comportamiento de una población
tomando en cuenta la información contenida en una muestra. Estamos hablando de la estimación de los parámetros utilizando estadísticas muestrales. Ese es el objetivo de la inferencia estadística, ese es el objetivo que estamos iniciando el día de hoy. Bien, la simbología matemática aplicada a la estadística es siempre el de variable, solamente que desde el punto de vista estadístico utilizamos el adjetivo aleatorio porque todos los datos que vamos a analizar son resultado de aplicar la técnica de muestreo aleatorio. Entonces, para cualquier característica que estuviéramos estudiando relacionada con una población, vamos a tener siempre definido una variable aleatoria. Esa variable se define como una función que es una función en una relación especial entre dos conjuntos. El conjunto de salida es el conjunto de resultados de la variable, es decir, el conjunto de valores de la variable. El conjunto de llegada viene a ser un conjunto de números reales que serían las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades que va a ser un número comprendido entre 0 y 1, por ejemplo. Cuando en este caso tenemos la definición de una variable x como los resultados expresados en forma de números. Si los números son números enteros, la variable es discreta. Si los números que se tiene acá para representar los resultados son números reales, la variable es continua. La clasificación tradicional en estos dos contextos de variable discreta y variable continua. Luego, en función del tipo de medida que se tiene, las variables se pueden clasificar para las variables cualitativas, nominal, ordinal o binario. Para las variables cuantitativas, son variables de intervalo o de razón. Estos denominativos son importantes porque los métodos estadísticos aplicados para este grupo de datos numéricos es distinto de los que se pueden utilizar para este otro conjunto de datos. A lo largo de este curso vamos a hablar de solamente variables cuantitativas. La estadística no paramétrica está dada para estas cualitativas al final del curso. Luego también sabemos que las variables pueden ser unidimensionales o bidimensionales o más de dos dimensiones. Nosotros vamos a analizar dos poblaciones, una población y dos poblaciones en una primera instancia y vamos a completar a más de dos poblaciones con el análisis de la varianza. Entonces, este concepto y su clasificación es importante en nuestra teoría. Muy bien, esto voy a dejar como tarea para que ustedes puedan hacer un análisis de todo lo expuesto. Tengo el experimento con un objetivo de determinar el grado de satisfacción de los estudiantes de las carreras de ingeniería de la facultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de estadística. Es definir de manera concreta quiénes constituyen la población, quiénes constituyen o cómo podría obtener una muestra para poder hacer que sea representativa y qué características debería estudiar en cada unidad de observación para tener información y poder sacar una decisión acerca de este grado de satisfacción. No sé si han logrado entender.
¿Alguien decía algo? Inge aún no subió los libros en PDF. No, todavía no he subido. Creo que he subido solamente el plan global. Enseguida voy a subir para que no tengan excusas de lo que está faltando. Crear, voy a material, voy a poner acá bibliografía, referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, voy a crear un tema con el mismo. Vayan pensando en la tarea que tengan. Voy a subir archivos y tengo que subir Rufino Moya. Esto. Esta más voy a. Inge, disculpe, el micro de Clara está prendido y no se escuchó muy bien lo que explicó sobre la tarea. Ya un momentito, ahorita. El tema del volumen es el tema de la recepción. Aquí estoy con todo el sistema de micrófono bien definido. Entonces, si alguien no está escuchando bien, es por el tema de que hay personas que están con micrófono abierto y están causando interferencia en la recepción de sonido para otras personas. Respecto de la última parte, enseguida voy a repetir. ¿Ok? Aquí hay varias personas que están con micrófono abierto. Esas personas que están con micrófono abierto interfieren en la recepción de sonido para otras personas y por eso que tenemos dificultad. Salvo que continúe el problema de la recepción, ya es un problema de la conexión a Internet en este caso. Bien, sigue cargando. Estábamos hablando de. Ya va a acabar de cargar. Con ello. Muy bien. Publicar. Y está publicada las referencias bibliográficas. Tengo el libro de Rufino Moya, el libro ¿cómo se dice? De
Walpole y el libro de Mendenhall como referencia. Esto hemos puesto como texto estos dos y esto como una referencia complementaria para aquellos que quieran leer los libros. Ahora estaba hablando de esta tarea. El objetivo de este experimento es determinar el grado de satisfacción de los estudiantes de las carreras de ingeniería de la facultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia de estadística. Quiero que con este objetivo identifiquen de manera concreta la población que va a ser considerada y demarquen bien cuál sería la hipótesis. ¿Eh? Luego, cómo se podría obtener una muestra representativa. El muestreo debe garantizar la representatividad de esa muestra. Y definir características que deben ser observables para que nosotros vayamos a buscar la información y podamos tener resultados numéricos que nos permitan llegar a una condición de nivel de satisfacción de los estudiantes. Yo quiero una preparación de un proyecto más o menos con esas características. Entonces tienen que leer un poco sobre lo que fue descrito en esta primera parte de la relación que existe entre población y muestra, el muestreo, tipos de muestreo que existen y todo aquello. ¿Ok? Si ustedes han identificado muy bien, han debido identificar, por lo menos van a identificar más de 5 características. De un dato con 5 características, o sea, un ejemplo de los datos que van a corresponder a la característica 1, característica 2, característica 3, característica 5. Y eso va a depender de cada proyecto, de la forma como vayan a presentar ese proyecto de búsqueda de información. Muy bien, un buen trabajito tienen ustedes. Y ahora empezamos con la parte teórica. Esto ahorita inmediatamente voy a pasarlo en PDF para que ustedes puedan tenerlo a disposición e imprimirlo y poder tomar notas adicionales acerca de los conceptos que se están repasando respecto de variables aleatorias. Esto significa que voy a hacer lo siguiente. Voy a exportar esto en formato PDF a estadística 2, introducción. Y voy a poner 2-2021. Guardo. Son 97 planillas. Ahora estoy ya con esa información. Puedo tener acá de crear otro material y voy a poner presentaciones del capítulo 1. Con el mismo título. ¿Está bien? ¿Está bien?
y voy a subir ese archivo. Ese archivo está en Estadística 2, Introducción 2021, y se va la misma. Muy bien, ahora sí. Está publicada, ahí tienen en formato PDF que ustedes pueden imprimir todo lo que voy a ver como primer capítulo. Aquí ustedes van a poder adicionar algunas notas, algunas cosas que ustedes van a extractar de la exposición teórica, de que ustedes impriman esto en unas páginas y tengan a su disposición para poder acompañar. Posiblemente hay algunos errores, no estamos libres de eso, entonces tienen que también verificar eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Para cuándo la tarea? Ustedes saben que está abierto para... Las tareas son hasta el primer parcial o el segundo parcial, dependiendo qué es lo que, cómo vayan a trabajar. Para esta tarea sería bueno que tengan lo más pronto posible para poder ir discutiendo a lo largo de la exposición y puedan ir construyendo sus tareas o sus propósitos de lo que quieren plantear en ese proyecto. ¿De acuerdo? No es obligatorio, o sea que cada uno toma decisiones. Yo no estoy obligando la ejecución, cada uno toma decisiones personal. Muy bien, ahora vamos a empezar con la parte formal introductoria. Estoy queriendo abordar esta teoría, esta parte, todo lo que está acá. Toda esta información, necesito conocer un bagaje de conocimientos acerca de quién, de una variable aleatoria uni o bidimensional relacionada con poblaciones. Entonces, ustedes recuerdan un poco de la parte de estadística 1, sabemos que si es unidimensional, si es discreta, puede ser que sea esta una población de Bernoulli, por ejemplo. Si es continua, puede ser una población normal, por ejemplo, o una población con un comportamiento de datos de tipo exponencial. Entonces, esto es lo que estoy queriendo enfatizar a partir de esta transparencia, haciendo una cita específica de cada uno de los modelos probabilísticos que se dispone en la literatura para poder estudiar una población.
Entonces siempre vamos a representar por una variable aleatoria y esa variable aleatoria siempre va a tener asociada una distribución de probabilidad que en este caso utilizo esta letra griega L mayúscula. Esa distribución de probabilidad o ese modelo probabilístico está expresado para los valores posibles de X y está siempre expresado en términos de algún parámetro si es que existe en el modelo ese parámetro. ¿De acuerdo? Tita, acá, esta letra griega va a representar la presencia de algún parámetro que explica el comportamiento de ese modelo probabilístico. Estamos hablando, esta literalmente escrita de esta manera. Representa una población con una ley de probabilidad dada por esta forma, que depende de uno o más parámetros poblacionales representados en esta letra griega tita. Por ejemplo, una población de Bernoulli. Una población de Bernoulli es aquella que está representada o que sigue la distribución de Bernoulli. ¿Cuál es la característica de la distribución de Bernoulli? Si es una distribución de Bernoulli, depende de un parámetro P minúscula, y los valores de X están definidos solamente para dos valores, o el 0 o el 1. Su modelo probabilístico está dada por esta función P elevado a la X por 1 menos P, 1 menos P elevado a 1 menos X, donde los valores de X se reemplazan por 0 o por 1. ¿Qué es lo que me da este modelo dado de esta manera? La probabilidad de que X asuma un valor específico. La probabilidad de que X asuma 0, la probabilidad de que X asuma el valor de 1. Son los dos únicos valores de probabilidad que se pueden calcular con el concepto de Bernoulli. El parámetro P minúscula es la probabilidad de éxito. Y el 1 menos P, que otros autores llaman Q, es la probabilidad de fracaso. Si nosotros sabemos que es el modelo que está asociado a esa población, entonces por las propiedades de este modelo, la esperanza matemática de X, o sea, la media poblacional, va a ser igual al parámetro P. La varianza de X, o sea, sigma cuadrado de X, están con letras griegas, siempre va a ser igual al producto del parámetro P multiplicado por la probabilidad de fracaso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una población que está clasificada en dos categorías. La categoría de los elementos que tienen la característica éxito y la categoría de los elementos que tienen la característica fracaso. Con ello tenemos entonces el valor de X para la clase éxito igual a 1, el valor de X para la clase de fracaso igual a 0. Su probabilidad de ocurrencia de cualquiera que sea seleccionado y tenga característica éxito es P y en este otro caso es 1 menos P. ¿Qué es lo que nosotros vamos a suponer si estamos en esta segunda parte? Si estamos analizando esta población, la característica P es desconocido. Entonces vamos a estudiar una muestra que también va a tener una parte de éxitos y otra parte de fracasos. Vamos a poder hacer un estudio descriptivo de ella y voy a tener una aproximación de este valor P. Esa aproximación es el valor que se pueda calcular. ¿Cómo voy a calcular esa aproximación? Es el objetivo de la teoría de estimación. ¿De acuerdo? Bien, si X es el número de éxitos observados en n repeticiones independientes de un experimento de Bernoulli, la variable X en ese caso con este enunciado es una variable binomial. Es una variable aleatoria binomial. O sea, estaríamos hablando de una población con una distribución binómica.
la distribución o la variable binómica o la distribución de probabilidad de binomial tiene dos parámetros, el n y el p. Resulta de repetir el experimento de Bernoulli de manera independiente. El experimento de Bernoulli estamos hablando de extraer un elemento de la población. Y ese elemento podrá ser de la clase éxito o podrá ser de la clase fracaso. En cambio, si estamos hablando de una binomial, estamos extrayendo n elementos de la población. N elementos de la población y esa extracción o esa forma de muestreo tiene que garantizar independencia entre una y otra selección para que sea binomial. Entonces los parámetros se incrementan en una característica que es n fuera del parámetro p por ser Bernoulli. El modelo probabilístico está dado por este número de combinaciones de n tomados de x en x por p elevado a la x por 1 menos p a la n menos x y los valores de x que para la Bernoulli eran solamente 0, 1, ahora va desde 0 hasta n, siempre para la binomial. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por estudios de este modelo probabilístico se sabe que la esperanza matemática de esta distribución es igual siempre al producto de n por p. La varianza, que es el sigma cuadrado, la varianza poblacional, siempre va a ser igual al producto del n por p por 1 menos p. O sea, las características descriptivas que se pueden asociar al todo modelo siempre van a ser funciones de los parámetros del modelo. El parámetro de este modelo es NP y aquí tenemos las dos principales características expresadas en función de esos parámetros NP. Aquí el único parámetro era P y podemos ver que estos dos valores característicos son funciones de P. Para todos los modelos siempre vamos a encontrar ese comportamiento, de que los valores característicos descriptivos son funciones de los parámetros del modelo que se está asociando a la población. ¿Cómo se calcula la esperanza matemática de una distribución de probabilidad? ¿Cómo se calcula la varianza de una distribución de probabilidad? O sea, aquí, por ejemplo, puedo colocar como un complemento ¿Cómo se calcula la esperanza matemática de X, la varianza de X para una distribución de probabilidad? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene la respuesta? Si nosotros estamos hablando de la esperanza matemática, dependiendo del tipo de variable que nosotros tengamos, va a poder ser calculada como una sumatoria de x por p de x para todos los valores de x cuando x es una variable aleatoria discreta o se puede calcular como una integral desde menos infinito hasta más infinito del mismo producto x por f de x
diferencial de x cuando x es una variable aleatoria continua. Esta es la manera de calcular la esperanza matemática de x. Si yo quiero calcular la esperanza matemática de x al cuadrado, ¿qué modificación debería realizar? Si yo quisiera calcular la esperanza matemática de potencia n de x, la única modificación que hago en estas fórmulas es de que es esa potencia n la que está multiplicada a la distribución de probabilidad. Con n variando, con n que varía para... No voy a utilizar n, se va a confundir con este otro n. Voy a utilizar r, por favor. Me disculpan. Voy a utilizar aquí a R. Para que no se confunda con el parámetro. Entonces tenemos R, R, con R, con R que puede asumir los valores de 1, 2, 3, puntos suspensivos, hasta. ¿Cómo se conocen estos valores? Estos valores, estas esperanzas de orden R, son conocidos ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre son conocidos? Son conocidos como momentos ordinarios de orden R. El momento ordinario de orden 1 es la esperanza matemática de x, es la media aritmética. El momento ordinario de orden 2 es la esperanza de x al cuadrado. Se calcula de esta manera si es que se dispone de la información de la distribución de probabilidad. Si nosotros tenemos el r igual a 3, es el momento ordinario de orden 3. Entonces, estos momentos ordinarios son los que dan toda la información para la parte descriptiva de una distribución de probabilidad. La varianza, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos la varianza? ¿Cómo calculamos la varianza? Si nosotros utilizamos la teoría que hemos aprendido en Estadística 1, el método de cálculo de la varianza es siempre dado en términos de la esperanza matemática. O sea, la esperanza matemática es un concepto importante en la descripción de cualquier conjunto de datos. Los momentos que generan la varianza son los momentos ordinarios de orden 2 y el momento ordinario de orden 1. Si yo calculo estos
hago el cálculo de esto, tengo inmediatamente por la diferencia a través de esta relación, tengo la varianza. Pero si yo sé que es la variable X tiene un modelo probabilístico conocido, en lugar de utilizar estas fórmulas, voy directamente a esta expresión porque supuestamente debo conocer la probabilidad de éxito y el número de observaciones. Entonces, con este cálculo va a llegar al mismo resultado. ¿Eh? Voy a hacer, por ejemplo, una simulación para que ustedes vean que realmente es esa la veracidad. Aquí tengo una planilla de Excel. Voy a crear una distribución binomial. Voy a tener aquí el valor de X. Los valores de X. Los valores de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, voy a insertar aquí, voy a describir una binomial. Voy a insertar una fila para decir que tengo una binomial. Voy a hacer una binomial de parámetros n igual a ¿cuánto? Ya que hay 6 acá, voy a colocar 6. ¿Eh? Y e igual a ¿cuánto? 0,25. 0,25. Entonces, aquí yo voy a tener en esta tabla el P de X. P de X minúscula. Y aquí voy a calcular esa probabilidad. Excel tiene las funciones que ella incorpora. Entre estas funciones tenemos las funciones estadísticas. Voy a ella específica y en esas funciones estadísticas, que son todos los conceptos estadísticos que el Excel tiene, hay un grupo especial que se llama distribuciones de probabilidad. Empieza con la distribución beta. ¿Sí? Tenemos las distribuciones para todas las distribuciones que ustedes han estudiado en Estadística 1 y algunas que no han estudiado que sí existen en la estadística aplicada. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, la binomial. Cuando hago clic, me pide toda esta información. Me pide el número de éxitos. El número de éxitos es el valor de X. Entonces, cuando doy un clic acá y coloco esto y pongo evidencia, estoy hablando del número de éxitos. Me pide el número de ensayos. El número de ensayos es el N. El N es 6. Entonces, puedo colocar como parámetro el. Me pide la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito he colocado 0,25. Entonces, coloco 0,25. La función acumulado, que es una decisión, ¿cómo se llama? Binómica, o sea, una decisión de dos. Puede ser, cuando coloco acá el cursor, me dice una nota aquí abajo, ¿cómo debo considerar? Si pongo verdadero, me va a dar la probabilidad acumulada. Si yo pongo falso, me va a dar la probabilidad para el punto. ¿Qué me interesa en este caso? Es la probabilidad para el punto, por consiguiente voy a colocar falso. Y hago el valor de la probabilidad de que X sea igual a 0 cuando N es igual a 6 y P es igual a 0,25. Es igual a, ¿cómo se dice? Es igual a
de 6 tomados de 0 en 0 es 1, multiplicado por 0.25 es el elevado a la 0, elevado a la 0, multiplicado por el complemento. ¿Cuánto es el complemento? 0.75 elevado a ¿cuánto? A la sexta. Esa es la fórmula del modelo probabilístico que estamos acá con esto. De 6 tomados de 0 en 0, 0.25 a la 0, 0.75 a la 6 menos 0 a la sexta. ¿Sí? Entonces, es esa operación. Si yo doy Enter, tengo que hallar el mismo resultado. ¿Dónde está? Aquí. El cursor tiene que estar acá. Observen que es el mismo resultado. Es el resultado que he obtenido con una fórmula utilizando Excel y es el resultado que he obtenido utilizando la función de Excel. Entonces, el Excel es una herramienta que ustedes como programadores saben muy bien, muy versátil para poder hacer muchas operaciones. Y todos los otros se puede calcular, ya sea utilizando la fórmula o ya sea utilizando la función. Voy a utilizar la función y aquí no va a variar nada porque cuando corra la copia, aquí está relacionando siempre de manera paralela, por consiguiente no hay ningún conflicto de que se tenga algún error de margen de. Y ahí están las probabilidades. Esto ya voy a borrarlo. Era simplemente para mostrarles. Como es una distribución de probabilidad, aquí yo tengo los totales. Y en esos totales debo verificar que si es una distribución de probabilidad correcta, aquí debe haber una suma igual a 1 por el concepto de distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando voy a colocar la fórmula de sumar, al sumar toda esta columna, hasta esos valores, voy a verificar de que la suma es 1, eso quiere decir que es una probabilidad, una distribución de probabilidad. ¿Qué hago para calcular la esperanza matemática? Para calcular la esperanza matemática, lo único que tengo que hacer es aquí el X multiplicado por el P de X. Es la fórmula que estamos utilizando para el cálculo de la esperanza matemática. X por P de X. ¿Eh? Estoy hablando de la esperanza matemática para 1, entonces tendré X por P de X. Eso que es lo que voy a hacer, utilizando el Excel, voy a hacer la fórmula haciendo igual. ¿Cuál es el X? Es ese valor. ¿Cuál es el P de X? Su valor equivalente acá. Tengo ese resultado porque es por 0. Ahora copio todos esos resultados acá. Tengo todos los productos. Y si voy a sumar, puedo sumar esta de acá. Y aquí tengo la esperanza matemática. ¿Cuánto es la esperanza matemática? 1.5. ¿Cuánto da el producto de 6 por 0.25? 6 por 0.25. ¿Cuánto da? 1.5. ¿Qué es lo que nos dice? Que la esperanza matemática no es más que el n por p. Entonces el n es 6 y p es 0.25, por tanto la esperanza matemática es 1.5. Que no necesito conocer toda la distribución de probabilidad, es decir, toda la tabla para poder calcular esta esperanza matemática y la varianza o cualquier otro valor característico de una distribución si yo conozco los parámetros de esa distribución. Si yo quiero calcular la varianza, tengo que calcular esta esperanza de x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para calcular la esperanza de x al cuadrado? Voy a hacer una columna adicional donde voy a colocar x elevado al cuadrado. Eso voy a multiplicar por p de x. Entonces, estoy elevando el x al cuadrado por p de x.
¿Cómo voy a obtener eso? A través de una fórmula. A este valor le puedo multiplicar nuevamente por x. De esa manera tendría el x elevado al cuadrado. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a simplemente, si estoy con esta, voy a igual a este valor, le voy a volver a multiplicar nuevamente por x para no estar haciendo, o puedo hacer la fórmula que está ahí arriba, no hay ningún problema. Sigue siendo 0, copio igual. Esta otra de totales también copio. Este es el valor de la esperanza matemática de x al cuadrado. ¿Qué es la varianza? La varianza es el n es 6, sí, el 6 multiplicado por el p, que es 0.25, multiplicado por el 1 menos p, que es 0.75. Si yo voy con un enter, la varianza había sido 1.125. ¿Cómo calculo esa varianza si yo conozco esto? Es utilizando este concepto. Igual a ¿quién? La esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevado al cuadrado. Si yo hago ese resultado, es el mismo resultado. O sea, todo lo que se hace con la tabla se resume simplemente en esta teoría que establece la identificación del modelo. Ahora vuelvo a repetir, todos los valores característicos son siempre funciones de los parámetros del modelo. Y esos parámetros del modelo están siempre expresados en términos de los momentos ordinarios. Entonces, esto es una cosa que no han visto en Estadística 1. Tenemos el concepto de funciones generadoras de momentos ordinarios de una distribución de probabilidad. Esta función es conocer esta función es conocer toda la información del modelo que vamos a estudiar o que se está representando por la variable x. Si la variable x tiene una función de probabilidad p de x por ser discreta o una función de densidad f de x por ser continua, la función generadora de momentos de x se define como la esperanza matemática de e elevado a la x por t. Esa es la definición de una función generadora de momentos. Cuando se la aplica específicamente para una variable aleatoria x, elevado a la x, la sumatoria de e elevado a la x por t por p de x. Y si estoy haciendo con una variable continua, es esta integral desde menos infinito hasta más infinito, de la misma expresión, porque estoy hablando de esperanza matemática, multiplicada por la función. ¿Qué propiedades tiene esta función? La esperanza matemática de x elevado a la potencia r, o sea, el momento ordinario de orden r, no es más que la derivada de grado r de esa función generadora de momentos. Por eso se llama función generadora de momentos, porque a través de la derivación sucesiva, encontramos las esperanzas matemáticas de orden 1, 2, 2, hasta de cualquier orden que queramos. Calculado cuando el valor de t se considera igual a 0. Esa es una de las principales propiedades. La segunda propiedad, una de las otras propiedades, es de que si nosotros tenemos variables aleatorias distintas y para cada una de esas variables aleatorias conocemos sus funciones generadoras de momentos, entonces puedo considerar una variable conjunta
una variable conjunta, que es la función generadora de toda la variable multidimensional. Entonces, cuando se tiene eso para la variable conjunta, es decir, para la suma de todas esas variables, su función generadora a través del producto generadoras de las variables que están siendo consideradas acá. Esas es las propiedades que se tiene de esta distribución generadora de momento. Por ejemplo, el primer modelo que hemos visto es la distribución de Bernoulli. En su forma tabular está dado por esta tabla sencilla, en términos de sus probabilidades y todo. En esta tabla podemos calcular la función generadora de momentos a través de este producto de E a la xt por P de x. Entonces, cuando x es igual a 0, 0 por t es 0, ¿sí? 0 por t es 0, por tanto E a la 0 es 1, va a ser por P de x, entonces 1 por este 1 menos P queda 1 menos P. Cuando voy a calcular esta celda, voy a reemplazar el x por 1, tengo E a la t. Su probabilidad es P, entonces E a la t por P. Cuando voy a calcular la esperanza matemática de esta función, va a generar la suma. Cuando sumo ello, tengo esta función. Por tanto, esta relación que resulta aquí es la función generadora de una variable aleatoria de Bernoulli. Está dada por 1 menos P más P por E a la t. Siempre es una función en términos de t. ¿Por qué es una función en términos de t? Por definición. Por consiguiente, cuando yo tengo que calcular los momentos ordinarios, tengo que derivar respecto de t. Y una vez que he calculado esas derivadas, debo asumir que t es igual a 0. Con eso se tiene el momento ordinario correspondiente. Por ejemplo, voy a aplicar acá la primera derivada, es la esperanza, no digo la derivada, la primera derivada de esta función va a generar la esperanza de x. Voy a derivar respecto de t. La derivada de 1 respecto de t es 0. La derivada de p respecto de t es 0. Este producto respecto de t, estoy hablando de esta constante por la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Por consiguiente, queda esto. Cuando hago el cálculo para t igual a 0, reemplazo el t por 0, es e a la 0 es igual a 1. 1 por p es p. Entonces tengo su esperanza matemática es p. ¿De acuerdo? La varianza, necesito la esperanza de x al cuadrado. Entonces voy a buscar la derivada segunda. La derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Vuelvo a derivar esta expresión respecto de t. Es constante, la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Reemplazo para t igual a 0, nuevamente es p. Reemplazo en la fórmula del cálculo de la varianza. Por tanto, la esperanza matemática de x cuadrado es p. La esperanza de x es p elevado al cuadrado es p cuadrado. Por tanto, es una expresión similar a la que hemos obtenido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Son las 5:05. Muy bien, voy a aplicar la segunda propiedad ahora para la binomial. Es una repetición de la de Bernoulli. Estoy repitiendo n veces, por consiguiente tengo n variables que cada una de ellas es Bernoulli, Bernoulli, Bernoulli. O sea, eso es el resultado del primer experimento de Bernoulli.
el resultado del segundo experimento y así. Cada uno de ellos es Bernoulli. Y son realizados de manera independiente, cumple con la condición de la propiedad 2 de ser independientes. Entonces puedo utilizar la función para la suma. La función para la suma, la función conjunta, está dada como el producto de las funciones de cada una de las variables. Entonces, cuando aplico esto, tengo que la función generadora de la variable binomial va a ser igual al productorio de las variables, de las funciones generadoras de Bernoulli. Para todos los n valores. Entonces, para la primera variable, multiplicado por el de la segunda variable, por el de... Se repite n veces, por consiguiente, esta es la función generadora de momentos de una variable aleatoria binomial. Esa es la relación cuando se tiene distribuciones que son generadas por otras distribuciones. O sea, puedo utilizar este concepto para buscar sus valores característicos que me permitan describirlos de manera teórica. Muy bien. ¿Cómo hacemos para calcular o demostrar de que estos son verdaderos? Puedo utilizar esta función. Hago la primera derivada y también la segunda derivada para como hice en el caso anterior. En esta primera derivada se tiene ahora la derivada de una potencia. La derivada de una potencia es el exponente multiplicado por otra potencia con exponente disminuido de la unidad por la derivada de la base. La derivada de la base hemos hecho ya en la etapa anterior. Entonces, en esta derivada voy a calcular para t igual a 0. Para t igual a 0, esto se convierte en p, con este p se cancela, quedando 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo 1. Aquí para t igual a 0 es p, entonces queda el n por p, que es justamente esto. ¿De acuerdo? Aquí está el n por p. Para la varianza necesito la esperanza al cuadrado, la segunda derivada. La segunda derivada por cálculo diferencial integral sabemos que es la derivada de la primera. Por consiguiente, haciendo esa derivada, se tiene este resultado. Está dado en términos de los parámetros. Cuando reemplazamos y hacemos las simplificaciones, llegamos al mismo concepto de la distribución binomial. Muy bien, hasta aquí he llegado para esta etapa. Esta es, voy a marcar acá, vamos a empezar ahora para una variable que representa el número de éxitos en n repeticiones, pero dependientes del experimento de Bernoulli, o sea, la distribución hipergeométrica. Voy a abordar eso el día lunes a partir de acá. ¿De acuerdo? Quedaré por acá, son casi 5:15. No sé si hay alguna pregunta antes de abandonar y cerrar la clase. Ustedes tienen las transparencias, ya pueden empezar a complementar con la lectura de los libros, hacer ejercicios, tienen todas las herramientas para poder entrar en la fase de autoformación. Y si ustedes van en ese esquema, de seguro que para la próxima clase vamos a tener algunas preguntas por algunas dificultades que han de observar en esos estudios. Muy bien, jóvenes, no habiendo dudas ni preguntas, les quedo agradecido por la presencia. Son 50 personas los que han asistido, no he podido tomar nota. De la asistencia, el próximo lunes voy a
voy a ver forma de que me puedan dar información de que si han estado o no han estado. Hasta luego, entonces, los veo el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.